Creo que este foro de crisis cultural y nuevo fascismo, organizado por Pedro Calzadí y su equipo, es muy importante, porque realmente, bueno, se logró reunir aquí a dos de los grandes intelectuales de nuestra América, Atilio Borón y Luis Brito García, y a una estudiosa, una investigadora muy rigurosa que es la ecuatoriana Irene León, estudiosa de los temas comunicacionales, una persona muy importante también en la red en defensa de la humanidad. Y digo que es muy bueno que se haya convocado esto porque es uno de los grandes desafíos que tiene la revolución bolivariana, que tiene la revolución cubana y que tiene hoy todo el que en el mundo defienda una causa digna, defienda las causas populares. Los viejos fascismos eran a veces nacionalistas, pero estos son usualmente transnacionales. Estos nuevos fascismos son neoliberales a ultranza, mientras que en nuestros países los nuevos fascismos están apareciendo, lo que buscan es la total sumisión. En todo caso, todos los fascismos, tanto los viejos como los nuevos, son antiintelectuales. Prueba de eso, el mariscal Goering tenía una frase que decía: cuando oigo hablar de cultura, saco mi revólver. Podemos contestarle diciendo: cuando oigamos hablar de fascismo, saco mi cultura. La izquierda no valorizó la importancia decisiva de la lucha en el terreno cultural. Se concentró en la lucha económica, y la lucha económica es importante, pero no puede ser la única. Estados Unidos, como eje del sistema imperialista, ha cometido una enorme cantidad de crímenes en contra de la humanidad y que por lo tanto tenemos que estar alertas. Por eso hemos resuelto que el 9 de agosto es el Día Internacional de los Crímenes de Estados Unidos contra la humanidad, porque ese día Estados Unidos en el año 1945 arrojó una segunda bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki después de haber visto la fenomenal devastación que produjo la primera bomba atómica lanzado en contra de Hiroshima. Hay que estar en guardia, compañeros, compañeras, para que el neofascismo no pase y no derrote a los gobiernos y procesos populares. Un gran abrazo y hasta la victoria siempre. Bueno, yo no creo que no tengo que presentar a quienes nos acompañan. Yo me complace mucho tenerlos. Esta es su casa, acompañando al pueblo de Venezuela, que sigue en batalla, resistiendo y enfrentando toda la agresión imperial, quizás la más grande que ha sufrido este pueblo en 200 años, más grande que la que sufrimos en el tiempo de la independencia, y ustedes nos ayudan a romper el bloqueo, ustedes nos ayudan a mantener, ¿verdad?, en relación a la revolución bolivariana, gran desafío emancipador de nuestra América, ese gran proyecto echado a andar por el comandante Chávez. Bueno, yo tengo aquí algunas notas que me dieron para presentar a los compañeros. Me ayudó Ariana López a hacerla. Irene, empiezo por ti. Irene, que va a estar acompañándonos el día de hoy, socióloga y comunicadora, analista política y directora de la Fundación de Estudios, Acción y Participación Social, coordinadora del capítulo ecuatoriano de la Red en Defensa de la Humanidad, integrante de la Secretaría Ejecutiva y del colectivo feminista Libertadoras. ¿Es correcto, Irene, todo eso? Bueno, lo colocamos porque nos enorgullece ese colectivo, lo destacamos. Hace poco Venezuela, en un gesto de protesta y de reafirmación de los principios del derecho internacional, ha roto relaciones con el gobierno de Ecuador. Aquí está el diplomático Pedro Sazone, que estuvo al frente de la delegación diplomática allá en Ecuador. Está de vuelta en Venezuela en un gesto de patriotismo, soberanía y dignidad. Hemos dado ese paso y acompañamos la decisión de nuestro gobierno. Bueno, Abel Prieto no lo tengo que presentar, pero voy a leer esto que hizo Ariana. Escritor y editor y ministro del Poder
Casa de las Américas, fundador de la Red en Defensa de la Humanidad. Con Abel hemos estado trabajando, cuando digo Abel, Casa de las Américas, porque esta institución pasa, bueno, ha estado siempre, pero ahora con más intensidad, a hermanarse, inspirarse, a cooperar, a trabajar junto con Casa de las Américas, porque tenemos los grandes desafíos que tenemos, los compartimos. Entre ellos la unión de nuestra gente. Es un gran propósito. Y por último, a Luis Brito García, narrador, ensayista, escritor, Premio Nacional de Literatura en 2010 y Premio Nacional de Historia en 2018, no me equivoco. Además recibió el Premio Casa de las Américas en el 69, en el 70, en el 2010 se le entregó el Premio Alba Cultural de Letras, coordinador del capítulo venezolano de la Red en Defensa de la Humanidad y miembro entrañable de esta institución, parte del equipo investigador y uno de los directivos de esta institución a quien le damos nuestra bueno, bien. ¿Cómo es? A ver, ya ve. Inicialmente no tuvo previsto en el panel desde ahora muchísimo cariño, le agradecemos que haya aceptado. Bueno, no hablo más, como decimos aquí en Venezuela, de Chávez, cuando Chávez hablaba mucho, hacía cadena nacional, me encadené, así agarré la palabra y no la solté. Yanet Laura, agregada del Cultural de Cuba, aquí está con nosotros, gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a abrir ya las intervenciones. Yo quisiera que el profesor Luis Brito nos diera la primera intervención de esta mañana y luego haremos la profesora Irene, profesora Abel Prieto, compañero, y al final un comentario de Atilio Borón. Adelante, profesor. Bueno, buenos días. ¿Qué es el fascismo? Ante todo, el fascismo es una reacción. No es extraño que el fascismo aparezca poco después de que ha ocurrido la Revolución Soviética. Poco después de que ha ocurrido la Revolución Soviética. Es decir, en ese momento es que Mussolini inicia el 22 su fascio di combattimenti, después Hitler también, y después otra serie de fascismos. Pero, ¿de qué surge el fascismo? Es una cosa espiritual. El fascismo, para mí, es la clase media sin expectativas. Por las crisis capitalistas, por las guerras insensatas, todo un sector de la población ve que no tiene futuro y al no querer unirse a los movimientos radicales proletarios, inicia una especie de ataque desesperado para garantizarse un futuro cuando se le pinta que su supuesto enemigo son las clases trabajadoras o los países progresistas. En ese sentido, Frei Ñáñez citó hace poco una frase de Bertolt Brecht que decía: muéstrame a un burgués asustado y te mostraré un fascista. Tiene que ver con eso, es una reacción, miedo, fundamentalmente. Ahora, ¿de qué se alimenta el fascismo? Fundamentalmente de la clase media. Puede llegar a conquistar estratos de la marginalidad e incluso de la clase trabajadora gracias a una intensiva propaganda agitando sentimientos ultranacionalistas, sentimientos racistas, sentimientos también misóginos, ya veremos eso,
pero en líneas generales viene de la clase media. El análisis de las dirigencias del fascismo, sobre todo el alemán, señala que prácticamente las dirigencias, cerca del 75%, eran de la clase alta o la clase media, las dirigencias, y que el resto, pues, bueno, podían tener masa, pero las dirigencias casi siempre eran oligárquicas. Tengo un trabajo que publiqué hace poco, los porcentajes y todo eso, para que les encante hacer numeritos. En tercer lugar, el fascismo, bueno, se alimenta de esa clase media para negarle a los trabajadores sus derechos. Fundamentalmente, las primeras manifestaciones del fascismo europeo sirven como tropas de choque no estatales, no públicas, con el objetivo de acabar a palos con los huelguistas, con los revolucionarios, con los partidos progresistas, etc. Entran en una especie de fase como de ejército privado, que luego cuando toma el poder se devuelve público, pero son grupos violentos fundamentalmente, con el objetivo de reducir por la violencia a la izquierda, sobre todo en aquellos momentos en que por algún legalismo la policía o el ejército no pueden actuar contra izquierdistas que están ejerciendo sus derechos, derechos a manifestar, derechos a organizarse, a sindicalizarse. Es una especie de policía informal en defensa de los intereses de la clase dominante. El fascismo, por otro lado, como un cuarto rubro, niega la lucha de clase. Trata de distraer todas las tensiones de la lucha de clase hacia otro tipo de contienda. Por un lado, racismo, desprecio hacia grupos humanos, los cuales se consideran inferiores. En ese sentido, el gran modelo fue el nazismo, pero también Mussolini tuvo sus elementos. Él hablaba de que, por ejemplo, había que conquistar toda una serie de partes de África y del Asia, porque la raza de los italianos eran superiores. En ese sentido, pues, siempre hay un elemento de racismo dentro del fascismo y de discriminación social. Posiblemente, y vamos a hablar de los fascismos actuales, vean ustedes que los alimenta el miedo hacia los inmigrantes, la discriminación hacia las clases más desposeídas, etc. Toda esa serie de cosas activas en los sectores de la clase media una especie de pánico. Es decir, nuestro futuro está amenazado. Entonces, no por las crisis capitalistas que ponen a la gente en el desempleo, en la miseria, le quitan, sino por esos malvados inferiores que, sin embargo, nos están quitando el trabajo, están compartiendo algo de la riqueza, por lo menos intentan sobrevivir. En quinto lugar, el fascismo, y ya lo hemos anunciado, nace de la crisis económica, fundamentalmente. Hubo una gran crisis antes de la Primera Guerra Mundial, que terminó con la Belle Époque, y después de la Primera Guerra Mundial hay crisis en todos lados. En Europa hay crisis, en Estados Unidos. En Estados Unidos llega a haber en un momento una marcha de 1 millón de personas que iban hacia Washington para exigir empleo. O sea, no era nada pacífico esa panorámica laboral. Cosas similares ocurrían en todos los países, es decir, se está aprovechando la conmoción de la guerra para tratar de hacer válidas algunas de las reclamaciones sociales. Hay la insurrección de los espartaquistas en Alemania, etc. Entonces, bueno, la crisis económica es el gran motor. Entonces, surgen líderes mesiánicos o grupos mesiánicos que dicen que de una manera mágica van a acabar con la crisis, van a darle un futuro a esa clase media que se cree dominante, se cree selecta y no es más que un instrumento del gran capital. Por otro lado, el fascismo es elitista.
Ya lo hemos señalado, si se analizan las dirigencias del fascismo, prácticamente casi todas vienen de clase alta o clase media alta. Hay estudios con porcentajes de eso que cito en un artículo mío, no les aburriré con eso. Ustedes han visto las experiencias que hemos tenido en Venezuela de cosas propias del fascismo, como prácticamente todos los dirigentes del fascismo eran cifrinos enloquecidos con una pasión política de que nosotros tenemos que acabar con todo el mundo porque nos cae mal, tenemos que drenar nuestra rechera, etcétera, etcétera. Es decir, pero no solo ese elitismo se tiene que ver con la dirigencia, tiene que ver con la alianza de esa dirigencia con el gran capital. El nudo, la clave del fascismo la da un señor llamado von Neumann en una obra que se llama Behemoth, la naturaleza y significado del nacionalsocialismo. Es una obra que aparece en el año 44 del siglo pasado. ¿Cuál es la definición de Neumann del fascismo? La más válida. El fascismo es la alianza total del poder político con el poder económico. Es la colusión, la complicidad total, donde ustedes vean que los intereses del gran capital son los de la política y viceversa. Por ahí anda cerca el fascismo, o plenamente o disimulado, pero en el fondo es eso. Hitler Hitler es financiado por una serie de capitalistas ingleses en sus primeras etapas y luego hace alianza con los grandes capitales del Ruhr y funciona sobre los intereses de ellos. Mussolini hace un pacto con todos los grandes capitales italianos y además de eso crea un estado corporativo en el cual las corporaciones, las grandes empresas tenían una especie de estatuto político dentro de las decisiones del Estado, y en todas las demás experiencias eso funciona así. Franco actúa con los capitales importantes de España, Salazar igualmente en Portugal, y nuestras experiencias latinoamericanas, que en algunos casos pueden ser llamadas fascismo, en otros simplemente dictadura, porque el fascismo requiere una cierta movilización de las masas que no siempre tuvieron nuestros dictadores. Muchos de nuestros dictadores fueron simplemente estados policíacos, ¿no? Pero en todo caso, ustedes encontrarán siempre que hay un poder fascista o movimiento fascista, esa alianza de lo político con el gran capital. Esa es la esencia, el nudo, el modus operandi de todos los fascismos, los europeos, los de antes, los de ahora, los de mañana, los de América Latina, los de Europa, los que se creen en todas las partes del mundo. Siempre la idea es esa. En Indonesia, donde hubo una masacre de más de 500.000 de supuestos comunistas, algunos de los autores dicen que fueron 3,5 millones, y lo dicen declaradamente en la televisión y en los documentales, etc. Ahí hay una alianza total entre el capital y un sector político que actuaba como una especie de cuerpo de exterminio de todo lo que sonara a progresismo o radicalidad. Por otro lado, ese elitismo toma a veces, esto vendría a ser una séptima característica, un carácter racista. Los fascistas inventan razas. Ya sabemos que el concepto de raza no tiene asidero científico actualmente. Hay un género humano, pero los fascistas inventan determinadas diferencias y divergencias con el objetivo de estigmatizar grupos humanos y legitimar su persecución, su exclusión del ámbito de los derechos y eventualmente su exterminio. Sobran ejemplos incluso en el mundo actual. Si determinada gente supuestamente un grupo humano, eso hay que eliminarlos, hay que liquidarlos de la forma más
despiadada porque no son seres humanos. Entonces, dentro de eso, claro, eso no tiene la menor justificación científica ni remotamente, pero es una forma de consolidar a cierta masa humana en función, si no de ideales comunes, de un odio común y de un miedo común hacia ciertos grupos humanos que supuestamente podrían desplazarlos, es decir, marginales, inmigrantes ilegales. La agricultura de Estados Unidos se alimenta de los desplazados mexicanos y de los chicanos. Más de la mitad de la industria de Estados Unidos central tiene que ver con inmigrantes o con personas fuera del estatuto de ilegalidad. Gracias a eso se les paga mucho menos que a los trabajadores normales. En la fábrica de la Mercedes-Benz en Stuttgart, ahí lo que hay es puro turco como trabajador, etc. Es decir, los ejemplos se pueden multiplicar. Siempre se utiliza a masas humanas súper explotadas y se las mantiene disciplinadas a través de un discurso racista, de desdén, de genocidio, de opresión, de apartheid. Por otro lado, el fascismo, en una octava característica, utiliza máscaras. La prédica del fascismo es tan espantosa en su realidad. Es decir, lo que nos proponemos es que el gran capital ya no mande a través de intermediarios, sino que mande directamente, y que todo lo que haga la política sea en función de los intereses del gran capital. Eso es tan espantoso que ellos necesitan enmascararlo. Por eso le roban a la izquierda muchos de sus símbolos. Fíjense cómo el fascismo le roba a los comunistas el rojo. Le roba a la tradición hindú la esvástica, que la esvástica era un símbolo budista de paz, de amor entre los pueblos, etc. Los fascistas la hacen un vínculo de odio. Los fascistas italianos roban toda una cantidad de signos, roban la cuestión histórica del asta y las varas, el supuesto prestigio del Imperio Romano, etc. Francisco Franco, de luego, la hispanidad. España es una y no 8, España en realidad como 8 o 9 naciones o países, pero había la unidad ibérica y la reconquista española. Siempre hay unos ideales supuestamente nacionales, en gran parte inventados. Y entonces, a través de ese robo de las consignas, fíjense cómo en Venezuela, curiosamente, casi todos los signos que utiliza la derecha han sido robadas al bolivarianismo. Las gorras con estrellas del 4F, el rojo, las cuestiones estrelladas, toda esa serie de signos que ellos mismos han sido incapaces de inventar y de crear, simplemente se los roban a la derecha y los utiliza la derecha, signos que eran de la izquierda, en función de sus campañas, lo cual da idea de la prodigiosa inconsistencia mental que los caracteriza. Ahora, el fascismo, además de eso, es beato. En realidad, fíjense, el Papa bendijo a las tropas de Mussolini que iban a la conquista imperial y a la guerra mundial. Además de eso, no hubo pronunciamientos contra el nazismo, y eso que los nazis metieron presos a muchos sacerdotes, entre otros uno, si mal no recuerdo, Kremer, que lo metieron en un campo de concentración, etc. Y sin embargo, hubo el más absoluto silencio. Es decir, si te he visto, no me acuerdo, todos estamos en una paz, etc. Fíjense, Francisco Franco utilizó la religión para todos los objetivos antirreligiosos, como el exterminio de compatriotas, el fusilamiento de poetas, toda esa serie de cosas. Entonces, la religión es utilizada como un pretexto, como una excusa, como una forma de lavarse las manos o de tener una especie de aval histórico en lo que es en realidad una empresa antihumana, antirreligiosa e inaceptable para todas las religiones del mundo. Pero a veces hay esa complicidad
entre el fascismo y el poder, se invoca la religión. Piensen ustedes en nuestra magnífica conferencia episcopal, es decir, hasta qué extremo todos sus dictámenes. Por eso es que los evangelistas les están ganando la cosa, pues ellos no se ocupan de la feligresía, pero sí se ocupan de contradecir al gobierno, a pesar de que es el gobierno venezolano quien los mantiene a todos a través del patronato eclesiástico, etc. Vean ustedes esa curiosa alianza que elige la iglesia cuando, según la prédica evangélica, la alianza de la iglesia es con el pueblo, y según el sermón de la montaña, con los pobres de la tierra, ¿no? Pero hay esa curiosa tergiversación ideológica. Bien, el fascismo es misógino, a pesar de que de vez en cuando salió excepcionalmente alguna fascista política, como la señora Giorgia Meloni. De hecho, uno en las planas mayores del fascismo histórico no aparece prácticamente ninguna mujer, excepcionalmente mujeres de grandes méritos, como Leni Riefenstahl, la documentalista. Hay una Anna Reich, que fue una muchacha que se montó en una B2, en una bomba B1, perdón, que tenía defectos de estabilidad, y pilotó una bomba B1, que era casi un suicidio, para encontrarle sus defectos de estabilidad y demás, y salió viva. Es decir, había esas mujeres, como hay mujeres prodigiosas en todos los sistemas del mundo, pero el resto, la plana mayor, no aparece usualmente frente a los grandes líderes ninguna mujer como pareja estable, las tienen escondidas como si les diera pena o vergüenza. En líneas generales no. Cuando aparece una es excepcional, no es imposible. Tenemos desde luego el caso de Giorgia Meloni y otras personas, y en Venezuela, bueno, no hay que nombrar personas, todo el mundo puede adivinar detrás de qué anda la cosa, pero fuera de eso, en líneas generales, el fascismo es beato, es misógino. El papel de la mujer es de Kinder, Kirche, Kurche, es decir, los niños, la cocina y la iglesia. Y lo mismo en Italia era la paridora de los futuros soldados, en Alemania era la que debía parir los futuros superhombres, en algunos casos en unas granjas en las cuales se intentó crear superhombres. Mi artículo de esta semana es sobre eso, cómo se fabrican superhombres, eso no se lo pierdan. Entonces, el fascismo es anti-intelectual. Por más que tiene todo un cuento elaborado, una serie de disparates, en que hay un menjunje mezclado entre supuesta historia falsificada, motivaciones religiosas y fascismo religiosísimo. Ya lo hemos dicho un poco, no hay que insistir en eso, pero en realidad el fascismo es antiintelectual. Hay la historia, casi todos los intelectuales tienen que ser prófugos, o si no son prófugos, son víctimas, son aniquilados. Ya hablé de que se especializan en fusilar poetas. Curiosamente, gran parte de los científicos alemanes tuvieron que huir de Alemania, y eso les fue fatal porque en Estados Unidos fueron los que hicieron la bomba atómica. Es decir, el fascismo obligó a huir lo que hubiera sido su arma más importante por esa anti-intelectualidad. Es decir, para el fascismo el intelectual es peligroso. Vamos ya terminando con esto. Y entonces, recuerden ustedes el célebre dicho de Goering, cuando dice: cuando oigo hablar de cultura, saco mi pistola. Entonces, a eso hay que responderle: bueno, cuando oigo hablar de fascismo, saco mi cultura. Es decir, es el arma más definitiva que puede haber contra ellos. Bueno, y entonces muchísimas gracias por su enorme paciencia y atención, y ojo con el fascismo, pero sobre todo ojo con el capitalismo en todos sus disfraces, formas, disimulos, metamorfosis y engañifas y carnavales. Es decir, fascismo y capitalismo son uña y carne. Y entonces esa alianza histórica siempre es desastrosa y hay que combatirla y oponerse a ella. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas, a todos.
Pedro Calzadilla, gracias de todo corazón por habernos invitado aquí, por colocar esta problemática tan actual, tan importante, y también por tenernos aquí con tantas amigas, amigos queridos, queridas, que esto se vuelve como un encuentro de afectos, de conocimiento, claro, pero también de que es posible volver a encontrarnos, sobre todo quienes salimos de la barbarie, ¿verdad, Atilio? Para llegar hasta acá y ver que estamos todavía en esta gran disputa por Latinoamérica. Y recordarnos y refrescar que si hay disputa es porque aquí se colocaron alternativas con muchísimo poder. Y Venezuela es eso. Venezuela es nuestro referente del siglo XXI, así como Cuba desde el siglo XX viene mostrándonos que no podemos bajar la cabeza nunca en ninguna circunstancia. Y nos han llevado a la cultura del Caribe, a nosotros medio indios, que somos de otro modo, para tener esa fuerza de resistencia con ustedes siempre. Así que nada, nos ha ayudado muchísimo estos días acá. Les cuento que ya voy algunos días por acá, estuve en La Guaira con Alba Movimientos. Aquí nos están acompañando algunas compañeras, compañeros de Alba Movimientos, con quienes reflexionamos justamente sobre esta agenda alternativa social mundial a la que nos ha convocado Jorge Arriaza en Alba TCP. Ha sido muy, muy interesante, entre otros porque nos permitió hablar de Chávez. Y ahí cuando se trata del pensamiento de Chávez nos juntamos y pudimos proyectar esta visión de Chávez, esta mirada de horizonte que él refrescó, colocó, innovó en la región latinoamericana y del Caribe. Entonces, de ahí salió esta conclusión que para quienes participamos a la agenda mundial, social mundial que fue planteada hasta ayer, es este horizonte de cambios que va mucho más allá que una gestión, digamos, burocrática de la integración, sino un horizonte diferente de cambios en el que hablamos de humanidad. Entonces, para entrar al tema, a más de saludar a todos, a todas, aprovechar para ponernos en contexto de esta gran disputa en la que está América Latina y el Caribe. ¿Qué vivimos? Militarización por allá, demostraciones de fuerza, una multifacética bandeja de ingredientes golpistas que hemos podido conocer. Y yo insisto, si eso pasa es porque estamos dando batalla y porque tenemos horizontes de cambio de alto tenor que hemos logrado colocar aquí. Entonces, esta bandeja de alternativas y de formas autoritarias que está imponiendo el capitalismo tiene que ver con su idea de retomar el control. No hay otra, no hay mucho. Entonces, fuego, judicialización de la política, arremetidas mediáticas comunicacionales, infiltraciones, movimientos de colores. No nos ha faltado nada en estos años y sobre todo, últimamente, de modo más claro y transparente, unos acuerdos militares, legislaciones incluso, que como en el caso de Ecuador, con la adopción de una ley estadounidense que se llama de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos, ley estadounidense para ser aplicada extraterritorialmente en Ecuador, ya nos posiciona como protectorado, como colonia o como algo así. Entonces, en nuestro caso, siendo así, ya no nos sorprende que Laura Richardson venga a hablar en primera persona en nuestro territorio. En ese caso, ya ella siente que está aplicando la ley de su país donde le corresponde hacerlo.
Entonces, estamos asistiendo a unos acuerdos militares amplísimos con ese país, y económicos, jurídicos. De hecho, tomando este ejemplo, ustedes pueden acceder a esa ley, está en las páginas del Senado estadounidense, y también yo escribí una notita que la publicó CIPI Cuba ayer, y la vamos a poner sin duda en la red de intelectuales, ¿verdad?, para que puedan consultar. Ahí están las referencias, y cuando lean van a constatar que esa ley entrega al secretario de Estado. ¿Qué secretario de Estado? El de ellos, nosotros no tenemos ninguno. La potestad para diseñar planes, programas, para modificar la judicatura, la propuesta económica, el control del ciberespacio, etcétera, todo lo que se mueve en el país. Entonces, ahí hay un mandato muy claro y definido de esta forma de gestión que está en disputa en América Latina y el Caribe. Entonces, además de todo esto que está pasando ahora o que ya pasó, también vemos este reposicionamiento de estos guiones anticomunistas decimonónicos que ya pensábamos desaparecidos en nuestra región y que tienen que ver con el afianzamiento de este poder hemisférico. Estamos a un punto tal en varios países de esta disputa que ahora ya pensamos que obviamente tenemos que entender el quién es quién en el manejo del poder y de las fuerzas de ese país, en saber quién de los republicanos mueve qué. En el caso nuestro fue el famoso Michael Rubio, que presentó, conocido en Cuba muy bien, acá también, que presentó el proyecto de ley de colonia, y bueno, luego se sumaron en un acuerdo bipartidista todos, lo que nos da la pauta de cómo se mueven las cosas por allá. Entonces, bueno, contada esta historia, diríamos guión conocido, si no fuera porque ahora, no solo en nuestra región, sino en el mundo, avanzan con formas decisivas los nuevos poderes, los poderes corporativos, que esos sí son nuevos, y sí es nuevo que los poderes corporativos, liderados por las transnacionales, por el complejo industrial militar, el de la OTAN, pero también otros más chiquitos, por los aparatos mediáticos comunicacionales, que son potentísimos y que son parte de los grandes poderes de las transnacionales, y por las asociaciones enormes que se están dando en los fondos de inversión. De hecho, fondos de inversión, como contaba hace unos días de BlackRock, aglutina ya los fondos de varias transnacionales, de varios fondos de pensión de muchos países, del control de los recursos energéticos de otro. Es el tercer poder mundial, el tercer poder económico después de Estados Unidos y China, a punto que cuando leemos en cifras y en hechos, nos da pena ver a los pensionistas chilenos marchando en las calles de Santiago frente a un gobierno que no puede mucho, o cuando vemos a los españoles quejándose de los costos de la electricidad que fluctúan de 100 a 200 a 300% de los costos día a día, y quejándose con el gobierno socialista que hay ahí sobre algo que no va a poder hacer mucho, a no ser que retome y retorne a la soberanía de su Estado, como sí sucede, por ejemplo, aquí en Venezuela, en Cuba, y como sí sucede en los esfuerzos que están en pie en varios de nuestros países. En México, por ejemplo, hemos asistido a un intento de retomar soberanía sobre la gestión energética. En Ecuador, que durante la Revolución Ciudadana avanzamos muchísimo en eso, ahora estamos en un proceso de retroceso, donde justamente, por ejemplo, Jorge Glass, el más conocido perseguido político con Rafael Correa de Ecuador, bueno, Jorge Glass es un ingeniero que lideró la gestión soberana de los recursos energéticos durante la Revolución Ciudadana y lideró la propuesta de cambio de matriz productiva.
algo que es Satán para las corporaciones. Entonces, ambos seguirán perseguidos, presos, encarcelados y el conocimiento también ya es parte de lo perseguido en Ecuador. Un ejemplo, un ecuatoriano australiano, por aquí había alguien de Australia, saludé, Julian Assange. Julian Assange tuvo ciudadanía ecuatoriana durante la Revolución Ciudadana para evitar la persecución. Protegiendo ese derecho de Julian Assange, incluso Ecuador, el Ecuador de la Revolución Ciudadana, llevó a instancias internacionales interamericanas, ¿no? La posibilidad de ampliar los derechos de asilo para proteger los derechos diplomáticos que amparan la legislación humanitaria y que el Reino Unido no pueda tocar nuestra embajada allá de ningún modo y que Estados Unidos no pueda intervenir sobre un ciudadano ecuatoriano como él es oficialmente también. Pero bueno, eran otros tiempos en los que hablábamos de otras cosas. Volviendo a mi historia de cómo se va configurando el capitalismo ahora y este entramado corporativo que es el que controla ya todo por encima de los estados, de las instancias multilaterales, de los del norte, ni hablar de los nuestros. Quizá hablar de esta transición cultural, ya que nos has convidado, Pedro, a hablar de eso. Hay que decir cómo, a más de lo que ya dijo Luis sobre esta resignificación de conceptos, que también nosotros hicimos, resignificamos conceptos para hacer una transición hacia el cambio, pero ahora también los otros están, por ejemplo, se han apoderado de los conceptos de libertad. El concepto, incluso los libertarios ya se llaman libertarios cuando eso antes era una cosa que asociábamos más al anarquismo. Bueno, ahora ya no, ya está de estos otros y tienen fuentes. Entonces, el capitalismo corporativo, en el que estamos en el siglo XXI, habla de un mundo libre, lleno de libertades, sin fronteras, sin limitaciones, sin leguleyadas, sin instituciones, sin culturas entorpecedoras de esas libertades, que son las libertades de inversión, de explotación, de competencia entre los capitales. Obviamente no está hablando de las libertades de los pueblos. Entonces, si al inicio del neoliberalismo, cuando estábamos todavía en el tiempo Bretton Woods, se hablaba de esta seducción de mentes y corazones a través de los medios de comunicación y demás. Ahora, con las corporaciones mediáticas y comunicacionales y con las corporaciones también culturales, como parte de este entramado de poder autoritario del capital, estamos a un paso más. Hace unos días, y ahora también les cuento las reflexiones de mi trabajo. Ahí me parece que este capitalismo corporativo, y bueno, a muchos autores que hacen eso, que más que yo les parece también, tiene dos patas. Uno es el ascenso de los poderes fácticos de la globalización, que ya está consumada, ya ni hablamos de eso, estamos en otra fase. Las transnacionales, como dije, las corporaciones de corporaciones, el complejo industrial militar, las corporaciones mediáticas, que ya, bueno, todo este entramado que ya saltan al primer nivel de poder, ya no necesitan intermediarios, y ellos lo dicen abiertamente, el Estado ya no, es obsoleto, ya quedó atrás. Y los estados están en competencia, los del norte sobre todo, para ser sede corporativa, como Estados Unidos lo es principalmente ya, abiertamente ahora, se pelea por ser sede corporativa y va empujando a Europa para que no saque la cabeza del fondo. Y por acá
Tenemos también los nuestros que se pelean, ya, claro, no por ser sede corporativa, sino porque el famoso goteo le caiga de algún modo a nuestros estados. Entonces, se ha confiscado el concepto de libertad para ser asociado a este momento de modo más contundente que antes a las reglas del mercado total, que es del proyecto capitalista que se impone en esta fase. Ahora ya ellos aparecen abiertamente en muchos de los contextos de poder. Y bueno, a nosotros nos salen unos personajes raros en este papel de gobernadores que tienen gobernadores electos, pero en fin, empleados de ese gran capital que ya busca culturalmente moverse en un modo construido a su imagen y semejanza. Ya no quieren que les estorben muchas imágenes culturales, ni siquiera de conocimiento, puesto que hay una gran batalla por la disputa del monopolio del conocimiento. De hecho, por ejemplo, en el proceso de integración regional latinoamericana y del Caribe que avanzó a pasos agigantados a inicios de este siglo, el conocimiento fue colocado como un aspecto importante de la transformación. En CELAC, por ejemplo, logramos un consejo encargado de la transición tecnológica y del conocimiento. Y ese fue uno de los primeros en UNASUR también, ¿verdad, Pedro Sazone, que estás aquí? Elvis también. También en UNASUR hubo avances muy importantes en este sentido, y ALBA, como lo recordaba Jorge Arriaza, tiene unas propuestas muy innovadoras de soberanía del conocimiento. Bueno, el conocimiento es sustancial para el capitalismo de ahora, pero a nosotros no nos quieren ahí, ni siquiera con posturas de derecha. Entonces, bueno, tampoco lo quieren en Asia, porque parte de la disputa con China tiene que ver con la gestión del conocimiento, de la tecnología y de los saberes, pero ahí estamos ahora. El capitalismo corporativo no quiere culturas nuestras, porque habla cada vez más abierto de un Estado obsoleto, y de ellos, en la cumbre, en la COP26, donde se habló mucho de estos temas, se colocó esto de que ellos ya no eran ni siquiera intermediarios como se proponían antes entre los países y los poderes, las instancias multilaterales, no, ahora hablan de una relación directa entre corporación e individuo sin intermediarios. Entonces, ¿qué quiere decir, por ejemplo, para los pueblos amazónicos las culturas y las cosmovisiones? Que todo esto, si lo leemos bien, ya no tenemos ningún derecho de existencia, literalmente, y hacia allá van. Entonces, los que tenemos por acá, los del modelo corporativo, estos que ya muestran su músculo, estos personajes apátridas que han aparecido, los Noboa, Bolsonaro, Milei, ellos expresan, para nombrar a esos, pero hay otros de otro perfil, pero ellos ya han expresado la decisión de no dar ningún paso atrás en su afán de congraciarse con esos poderes corporativos, y son las instituciones financieras internacionales reformuladas que ponen los contenidos, todos los contenidos ya secundonas de ese poder corporativo, y eso ha cambiado. Las IFI, que eran durante la época Bretton Woods, nuestro poder, ya son también subsidiarias de estos otros poderes, de estos gobernadores libertarios electos que tenemos cada vez más en nuestra región, y que están convencidos que el gran paso civilizatorio al que nos invitan es la cesión de soberanía de nuestros países. La cesión de soberanía quiere decir abdicación de nuestras culturas y de nuestras cosmovisiones, en sentido absolutamente contrario
a los avances que registramos con los cambios del siglo XXI, como por ejemplo con las revoluciones constitucionales que instauró Chávez y que luego nosotros avanzamos, por ejemplo, con la Constitución del Buen Vivir en Ecuador, con la Constitución del Vivir Bien en Bolivia y con otras iniciativas que permearon en el campo social y popular bajo esa perspectiva. Entonces, ahora todos estos vienen con esta visión de que hay que romper con todo eso. Eso es atrasado, como decía insistentemente Bolsonaro. Tenemos que salir de ese atraso y con una cara de beneficiario, ¿verdad? Socorro, él ofrecía partes de la Amazonía a Musk para dejar atrás este atraso de esos pueblos indígenas que le hacen quedar mal a Brasil y que Musk traiga el progreso con Tesla y la digitalización de la Amazonía. Y ahí él pone el pie sobre la otra patita del capitalismo corporativo, que es la tecnología, el giro tecnológico digital, que no solo implica comunicarnos por computadora y teléfono, sino una reorganización de las sociedades en función de esa economía digital. Ya en una primera fase tuvimos una arremetida de ciudad inteligente, campo inteligente, instituciones inteligentes y bueno, todo eso, ya eso pasó atrás, estamos en esta nueva fase de control de la inteligencia artificial y nos hablan en el campo cultural con mucho entusiasmo de que ahora vamos a dar unos pasos gigantescos, ¿verdad, Sergio? Por ejemplo, en audiovisual, con el uso de la inteligencia artificial, donde ya nosotros no tendremos ninguna cosa que hacer, puesto que la inteligencia artificial se supone que va a hacer todo eso por nosotros. Entonces, por eso Bolsonaro estaba feliz de salir ahí con el dueño de Tesla y dejar atrás esa línea de horizonte y entrar a la versión del poder corporativo, de ese poder de cambio que no tiene ningún principio de soberanía, ningún principio de bien común, ningún principio de lo público y que van en el sentido contrario. Entonces, ya vamos en los países que no estamos como en Venezuela, que tienen dificultades y están mal, hacia que el Estado y las instituciones venidas a menos se convierten simplemente en el escritorio recepcionista para gestionar los intereses de las corporaciones del capital. Y eso, por ejemplo, Milei y Noboa lo muestran como un gran avance. Milei está feliz de recibir a los dueños de las corporaciones y pone una cara de niño mimado haciendo pucheros cuando van las autoridades del Comando Sur, ¿sí o no, Atilio? Sí, sale así como niñito, disfrazado de G.I. Joe, ahí feliz y atrás, él es el presidente de Argentina y se pone atrás de Laura Richardson y mirándola con admiración, ofreciendo todo lo que tiene Argentina. Entonces, contrario a, por ejemplo, en imágenes, como ahora las imágenes son todo, contrario a Díaz-Canel, que va a visitar a las personas, insisto, a las personas que han sido afectadas por desastres o simplemente las va a visitar porque les visita siempre y visita personas. Acá estos otros disfrazados de G.I. Joe van a visitar recursos que ofrecen a los intermediarios de las corporaciones. En el caso de esta señora Richardson, no vaya necesariamente como autoridad, sino como intermediaria de productos del complejo industrial militar. Y nos vende helicópteros, nos vende armas. Incluso en Ecuador se armó una bronca porque entre el paquete de cambio militar que nos ofrecen está de deshacernos de todos los que no sean Estados Unidos para, más bien lo que vende el complejo industrial militar para esta transición de gestión económica, política y cultural.
Entonces, Noboa, pero no solo él, desde atrás, desde el año pasado que Ecuador presidió estuvo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, todavía está ahí, presidió, y hubo acuerdos ahí contra Rusia, con Ucrania, en fin. Y entonces Noboa, cuando llegó al poder, este chico que está ahí, le ofreció a los Estados Unidos entregar armamento que teníamos nosotros, que tenemos, armamento ruso, a Ucrania. Esa fue su primera acción diplomática y su primera gestión. Entonces, ahí, bueno, se armó toda una contestación, al fin no pudo hacerlo, pero está sobre la mesa ese tipo de acciones en agenda, porque Estados Unidos no quiere que ningún país de la región compre nada ni utilice software que no sea el de ellos. Entonces han hecho cosas, Pedro, como por ejemplo en Ecuador era el segundo país más seguro del mundo durante la Revolución Ciudadana, y entre lo que teníamos era un software de seguridad que veía todos los movimientos de la delincuencia, qué sé yo, para una acción preventiva. Pero entonces eso desapareció del mapa en estos tiempos de caos y convulsión, y al leer los debates en el Senado estadounidense para la adopción de la ley de cooperación, ahí vemos que el software era chino y que todo lo chino tiene que salir del mapa. Porque China, como Venezuela, como Cuba, como Rusia, como todos los otros, están llamados como los actores maléficos con los que tenemos que romper la relación. Y asimismo, ahí hay texto en el que dice que tenemos que romper la relación con toda idea de socialismo. Entonces, en los debates del Senado decían, ya hemos logrado sacar a Ecuador del socialismo en el que estaba hundiéndose. Ahora tenemos que hacer todo lo posible para alejarle de esas malas influencias regionales y llevarles al bien, a la civilización occidental. Así que nos están llevando a la civilización occidental con mucha violencia, con mucha agresión. No somos el único país, puesto que, como sabemos, el neoliberalismo se impuso con mucha violencia en todo el mundo, y el capitalismo corporativo viene aún por más, porque para que se instale necesita desdibujar la geografía, desdibujar el concepto de estados, y culturalmente reemplazar las culturas que venían asociadas a nuestros estados y nuestros pueblos, borrar todas esas banderas y reemplazarlas por logos corporativos, como ya está sucediendo mucho en la cultura. Así que en esa batalla estamos en la región latinoamericana y del Caribe, donde felizmente estos cyborg comunicacionales como Milei, como los que nombré antes, les digo cyborgs porque son mitad adhesión fascista o neonazi y mitad instrumento comunicacional, y funcionan en los dos, y así se instalan este modo autoritario que sin duda tendremos que analizar un poco más detenidamente que en esta rápida conversación. Entonces, no necesariamente todo va a ser la réplica de lo que fue el nazismo y el fascismo, es otro modelo. En ese modelo, por ejemplo, las mujeres no necesariamente estamos, como decía Damaris, en la casa cuidando a los niños, no, en la cúspide de toda la gestión de la institucionalidad mundial. Pero para eso hay que ser de ellas, para ir a ser presidenta, a dirigir la OTAN. Hay que ser de ellas para estar dirigiendo el Parlamento Europeo, la ZIFI, todo. Entonces, claro, hay que reflexionar dos veces sobre el modelo de mujer que el capitalismo corporativo quiere, y que no es el modelo de gente queer que el capitalismo corporativo quiere, el modelo de indígenas, de afrodescendientes que el capitalismo
corporativo quiere, porque no es cierto que quieren desaparecer todo, sí quieren mantenernos, pero como modelitos de exhibición para que las clases dominantes nuevas, las que resultan de este capital corporativo, puedan mostrar como parte de su gran cultura y conocimiento. Entonces, bueno, estamos en la disputa. Nosotros nos jugamos por las propuestas en el caso específico, Blanca, en nuestro caso del socialismo del buen vivir, que sí plantea una alternativa civilizatoria, sí plantea otro modelo de concebir el mundo y las relaciones, colocando la reproducción de la vida y no la reproducción del capital en el centro. Así que en América Latina, cada quien con lo suyo, estamos en esa disputa y esperamos tener victoria. Así que, de nuevo, gracias, Pedro, por habernos convidado a esta conversación. Bueno, gracias a Pedro Calzadilla por esta iniciativa de hacer este panel acá y me impresionó mucho que vinieran tantos compañeros queridos y conocidos. Vi a Blanquita ahora, que la saludo, maravillosa comunicadora, fundadora de una comunicación emancipada, realmente. Que esté aquí Ramón, que esté Katia Colmenares, tantos compañeros que estuvieron en el evento, el gran historiador Alejandro. Judith, te amo. A ver, me pareció muy interesante la intervención de Luis, Pedro y de Irene, porque realmente Luis explica que fascismo y capitalismo son uña y carne, dice Luis. Y me acordé de una cita de Juan Marinello. Hay una disputa por el cordón, por el sentido Hay una cita de Juan Marinello, un gran intelectual marxista cubano, que fue a aquel segundo congreso en defensa de la cultura en España, en Valencia, 1937. La España republicana acorralada ya por la sorda fascista, por el franquismo y por sus cómplices Hitler y Mussolini. Y Marinello dijo, no es posible atacar el fascismo, no es posible combatir el fascismo sin atacar a su hermano gemelo, el imperialismo. Eso lo dijo Marinello en 1937 y es absolutamente así. Y efectivamente el capitalismo acude a los métodos fascistas cada vez que está en una crisis. Y en aquella cumbre iberoamericana que yo recordé de 1992, que recordé en la intervención que hice en el evento, Fidel dijo que el mundo se iba a ser ingobernable, dijo Fidel, y que el flujo del sur hacia el norte de la emigración iba a ser absolutamente incontrolable. Él dijo, bueno, está bien, libre flujo de capitales, pero entonces libre flujo de personas, que las personas puedan ir ahí donde está la inversión. Y yo he pensado, si este mundo ingobernable, como es evidente que está ocurriendo hoy, no está acudiendo al fascismo para reprimir, para poner orden a sangre y fuego, para aplicar el modelo neoliberal hasta las consecuencias extremas. El caso de Milei, tú le dices cyborg. Eso es un personaje de los muñequitos. Vamos a jugar un Terminator. Tengo que buscar, estoy aprendiendo continuamente porque soy de otra generación. Yo me quedé en Superman y Batman. Bueno, ok. Ahora, decía Luis que la iglesia, la religión ha sido una aliada del fascismo, y eso es absolutamente así. Recuerden que Bolsonaro en aquella campaña electoral 2016 fue a bañarse en el Jordán y se rebautizó como Jair Mesías Bolsonaro.
y todos los evangélicos, toda aquella gente empezó a apoyar a Bolsonaro con todos los hierros. Incluso no había inteligencia artificial que yo supiera, pero hicieron una deep fake, le llaman. Utilizaron imágenes de Lula y utilizaron la voz de Lula para hacer un pequeño video donde Lula decía autocríticamente que él estaba poseído por el diablo. Una cosa autocrítica, ¿no? Y eso se estrenó en una iglesia en Minas Gerais, ese video, y después lo pusieron en las redes. Entonces la gente no votó por alguien poseído por el diablo, pero votó directamente por el diablo, ¿no? Era más justo, más. Sí, por el Mesías. Es terrible. Hay un teólogo español que le llama a ese fenómeno cristo-neofascismo, porque Reagan, que hablamos ayer por la tarde un poco de Ronald Reagan, fue el que inventó aquello del imperio del mal para hablar de la Unión Soviética. Reagan fue apoyado también por los cristianos extremistas, como Trump ahora, como en su momento Bush. Hay una entrevista que le hace a Frei Beto Enrique Ubieta, Atilio, que está en la revista Cuba Socialista Digital, sobre el tema de los extremismos estos cristianos en América Latina, sobre los evangélicos estos. Y Beto dice que tienen una enorme fuerza en la gente más pobre, la gente más humilde. La gente que son víctimas del neoliberalismo, encuentran un refugio en el pastor y en el reino que le prometen, y los ayudan directamente, les dan medicina. Si el marido es alcohólico y le pega a la mujer, él pone un ejemplo ahí de un caso real de una señora que salió corriendo golpeada, con sus hijos también golpeados por el marido alcohólico. Entonces la iglesia, el pastor convocó al borracho, lo curó, le hizo una cura express de Alcohólicos Anónimos. El tipo se espantaba cada vez que veía una botella. Y me dice Beto, y esa familia no faltó jamás a la iglesia, había sido salvada. Y él dice, hoy tú llegas a las 3 de la tarde a una iglesia católica y no te encuentras a nadie. Y recuerden del informe Rockefeller, cuando Nixon tuvo aquella gira por América Latina, que le gritaron tantas cosas, incluso se quedaron cortos, había que gritarle más cosas. Pero bueno, le gritaron tantas cosas y le tiraran todo lo que hubiera tirable en el entorno. Y Nixon llegó preocupado a Washington diciendo que no sabía que la imagen de Estados Unidos estaba tan deteriorada en América Latina. Le encargan a Rockefeller una investigación y dice, ya la iglesia católica se ha vuelto marxista, porque se topó con la teología de la liberación. Se ha vuelto marxista y ya no es aliada de los Estados Unidos. Sugiero que se financien grupos evangélicos, y bueno, efectivamente, llenaron América Latina, Brasil, todas partes, de esta versión demagógica, populista, de ultraderecha, que son los evangélicos. Decía también Luis, bueno, buenísimo, voy a hacer un tweet con eso, Luis, si me autoriza. Yo todo ahora lo pienso en un tweet, al final todo termina en estoy oyendo a la persona y digo, coño, eso me da un buen tweet. Estoy evidentemente adicto, me he vuelto un cyborg, ¿no? Cyborg. Pero cuando oigo hablar de cultura, saco mi pistola, que uno se lo atribuyen a Goering, otros a Goebbels, otros a un tipo que lo busqué ahora, Hans Just, que la puso en una obra de teatro. La respuesta de Luis es extraordinaria. Cuando oigo hablar de fascismo, saco mi cultura. Vamos a aplaudir a Luis. Vaya, Luis, no eres el Mick Jagger de la izquierda, porque ya ese título lo tiene para siempre Atilio, pero estás acercándote a una estrella de rock realmente, también Ramón, atendible. Ahora, lo que decía Irene de Laura Richardson. Laura Richardson hizo unas declaraciones contra Telesur y contra el Mayadín. ¿Ustedes no vieron eso? Diciendo que realmente estaban contra los
intereses de Occidente, porque todo esto es el Occidente cristiano, recuerden, todo este es el Occidente blanco y cristiano. Lo otro es cosas del diablo, satánicas. Y es verdad lo que dice Irene, que se apropian de palabras, libertad, democracia, todos derechos humanos, los principales violadores de los derechos humanos del mundo, los principales terroristas. Hay un videíto que me mandó Ramonet por WhatsApp, que es alguien canta, habla de Truman y las bombas de Hiroshima y Nagasaki, hablan de los grandes crímenes de los Estados Unidos en este mundo, grandes crímenes contra la humanidad, terrorismo de Estado, made in USA. Ahora, hay que usar esos códigos. Yo estaba pensando en ese video, Pedro, cuando estábamos encontrando con el equipo de aquí del centro que dirige Pedro, y me dio mucha alegría que Pedro me dijera, Sergio, que va a aliarse con la red, que el centro Rómulo Gallegos va a tener una alianza con la red en defensa de la humanidad. Aquí está Ariana, Ariana, ¿dónde está? Está de incógnita. Anicia Castro está aquí, esta joven que trabaja en el capítulo cubano con José Ernesto Novaes, ensayista nuestro, está aquí también, vino al evento. Es muy importante hacer esa, es una deuda que tenemos con Fidel y con Chávez. Atilio, que es fundador de eso, Carmen, que es fundadora de eso, muchos de ustedes son fundadores de esa red. Tenemos ese mandato de los dos comandantes y me encantó que el compañero Maduro también hablara de la red en el encuentro que tuvo. No podemos dejarla, no podemos desatenderla, no podemos dejarla de la mano. Tiene que ser el gran instrumento. Fidel le quería poner esa red, Luis, Atilio, en el primer encuentro que hubo en La Habana con Pablo González Casanova, Gilberto López y Rivas. Se lo decía Darío Salinas, que está aquí, que es de la red allá en México. En el primer encuentro Fidel le quería poner red antifascista. Pero empezó una teoría de que el fascismo era un fenómeno de principio del siglo XX, que íbamos a confundir. No, a Fidel le dio igual, póngala como ustedes quieran. Y Gilberto propuso en defensa de la humanidad y Fidel le pareció bien, pero él decía, es el fascismo. Claro, ya Bush había hecho su discurso en West Point diciendo que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tenían que estar preparadas para intervenir y ocupar 60 o más oscuros rincones del mundo. Oscuro también es interesante, el oscuro. Ahí hay un componente etnocultural, no sé cómo llamarlo. Oscuro rincón. ¿Escuro? Escondrijo, digo. Yo te seguro. Rincón. Bueno, yo, Atilio, siempre, aunque no esté de acuerdo, me subordino a él. Es nuestro comandante en jefe en el pensamiento, no como Mick Jagger, que es un viejo que no quiere envejecer. Atilio tampoco quiere envejecer. Yo proponía en el evento clonar a Atilio. Si tuviéramos muchos Atilios. Y me acordaba ahora que Irene lo decía, lo de que Milei era feo y que Maduro dijo que Arreaza era un hombre opuesto, a diferencia de Almagro, que era muy feo. Busqué aquí la canción de Carlos Puebla, que Andrés Manuel López Obrador la puso en la mañanera, que dice, ¿cómo no me voy a reír de la OEA, que es una cosa tan fea? Que debíamos hacer un reel para Instagram, si me ayudara Katia. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA, que es una cosa tan fea? Y es verdad que es una cosa muy fea. Almagro se encaramó en el escenario del concierto de Cúcuta, allí con Miguel Bosé, que hablamos con alguien el otro día, todos los famosos estos con el cerebro vacío, mediocres, vendidos al dinero, al mercado, al circuito mayamense de la música latina, hicieron un concierto para que pasara la ayuda humanitaria, que en realidad eran insumos para las guarimbas. Uno de los actos más grotescos, donde se llama, y un degenerado que hizo una versión en español de Imagine, de John Lennon.
¿Qué tiene que ver John Lennon con Almagro y con toda esa gentuza? John Lennon, que lo persiguieron, le sembraron droga y apareció un loco y lo liquidó. El loco cumplió, hizo el trabajo sucio que el sistema hubiera querido hacer, o quizá lo influyeron, no se sabe, pero bueno, sin duda imperialismo y fascismo son hermanos gemelos, y lo que dice uña y carne, como dice Luis, capitalismo y fascismo, no hay ninguna duda. Ahora, el tema de la red, bueno, ya le mencioné, Fidel le decía a Bush, a George W. Bush, le decía buchecito, que en lenguaje cubano buchecito es como un tragar, claro, con dificultad tragarse a buchecito, él le decía buchecito. El uso de la ironía de Fidel era extraordinario. Yo sí creo que hay que tratar de detener esta oleada fascista por todos los medios y hacer ese trabajo en las redes. Después yo me quiero ver con la compañera Mabel, que atiende las redes aquí en el Centro Rómulo Gallego. Hay que hacer ese trabajo en las redes. A muchos compañeros se los he dicho, el coloquio Patria que se hizo en Cuba, donde se habló del fenómeno Milei, un Frankenstein surgido de las redes. Atilio, lo que dijo en el coloquio Patria Bruno Lonati, de que Milei no hizo ningún mitin electoral, no puso un cartel con su imagen, esa fea que dices tú. No, pero bueno, el león ese que salta, no hizo nada. No hizo nada de las campañas electorales tradicionales. Trabajó en las redes intensamente, apoyado por el teórico Agustín Laje. Yo le hablaba de los Laje con J, ¿no? El de nosotros Laje con G. El Agustín Laje ese habla con rabia, furor del lesbofeminismo neomarxista. Fíjate qué clase. Tú dices, coño, esas mujeres satánicas, sí, me salen de noche, ¿dónde me meto? Lesbofeminismo neomarxista. Fíjate, la palabra es verdaderamente escalofriante, ¿no? La expresión. Son monstruos, pero que no se les puede subestimar. Y cuando Irene hablaba del modelo de mujer, de este capitalismo corporativo, yo les comentaba a los compañeros del equipo de aquí de Pedro que vean Barbie, una película verdaderamente, bueno, yo odio esa industria y odio las Barbie, todo eso me parece repugnante, pero la película muestra los cerebros que hay detrás de esa industria. Es una película, casi un manifiesto para defender a Barbie de las críticas desde la izquierda. Incluso el personaje que encarna, ¿tú la viste, Irene? Pues tienes que verla, Irene. Vas a ver buenos cyborgs. Pero fíjate, es para pensar un poquito que no podemos subestimar a nuestros enemigos. No podemos subestimar a esa gente. Tienen una capacidad, toda esa cultura para la diversidad, la falsa cultura para la diversidad, hacerle guiños a los ecologistas, hacerle guiños a las feministas, hacerle guiños a los gays, hacerle guiños a todos los que defienden sus derechos, fragmentar la izquierda. Exactamente, el imperialismo interseccional. Fraccionar la izquierda. Y una cosa que yo les recomendaría a todos los compañeros, busquen en internet, les va a salir enseguida los 11 principios de la propaganda de Goebbels. Y piensen en las redes sociales cuando se lean eso. La mentira repetida que se va a convertir en verdad, la simplificación del mensaje, no pongas a tu destinatario ante retos difíciles en términos intelectuales, ponle la papilla ideológica muy fácil de tragar, buchecito, tragarte, es un buchecito, tómatela. Evitar que la gente vea muchos enemigos, tratar de concentrar el enemigo en una sola entidad terrible, amenazadora, sean los inmigrantes, sean los gays, sean los comunistas. Esos 11 principios
de la propaganda de Goebbels, cuando tú le echas un vistazo a lo que hacen las redes contra Cuba, por ejemplo, y supongo que contra Venezuela, supongo que contra, lo han hecho contra toda causa digna de ser defendido, contra nuestros líderes. Yo se lo decía a Darío ayer, esa campaña que le hicieron al presidente Andrés Manuel de asociarlo con el narcotráfico, son cosas que salen de los laboratorios de guerra psicológica o de guerra híbrida, como le quieras llamar, y empiezan a difuminar, a dispersarse, a llegar a la gente más remota y a crear un clima de desconfianza, de duda, de división. Es verdaderamente algo para pensar. Y no creernos solo que estamos ante unos tipos con la cabeza rapada y una suástica tatuada. Tienen gente que está todo el tiempo tratando de construir una teoría, construir una práctica conceptual. Y con eso termino, Pedro. Un abrazo fuerte. Gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que un placer estar acá en este centro. Para mí evoca momentos muy, muy interesantes cuando con el Rómulo Gallegos logramos revitalizar la presencia de Claxo en Venezuela, cuando yo era secretario ejecutivo de Claxo. Así que un placer enorme estar acá y veo que están ampliando las instalaciones y que van a profundizar ese papel tan importante que cumplen no solo la cultura venezolana, sino latinoamericana. Enseguida, Abel Mediopié habló de los crímenes de Estados Unidos, y yo quiero aprovechar esta ocasión para difundir esto, que es una campaña que hemos iniciado, tenedme la camiseta, una campaña que hemos iniciado hace ya algunos años, ¿no es cierto? Haciendo que el 9 de agosto, sea el día de los crímenes de Estados Unidos contra la humanidad, porque ese día el gobierno de Harry Truman arrojó la segunda bomba atómica, luego de haber visto la primera, los efectos devastadores en donde 80.000 personas quedaron vaporizadas en el acto. A veces cuando yo mismo me escucho a mí mismo, como que le rebajo la gravedad a las palabras, pero imaginémonos que de repente cayera acá una bomba y de nosotros no queda nada salvo una pequeña nube circulando por acá, no quedó ni un hueso. No encontraban huesos para identificar quiénes eran los muertos, ¿no es cierto? Bueno, y esta campaña me parece que es muy importante y que la red la adopte, porque Estados Unidos está cada vez más cerca de incurrir en esos crímenes masivos en contra de la humanidad, y ya estamos escuchando que se está hablando de una posibilidad de una guerra nuclear en Europa, ¿no es cierto? A propósito de lo que está ocurriendo en Ucrania, bueno, Leonid lo sabe muy bien, ¿verdad? Lo que está pasando en Ucrania, y que los europeos, Macron fundamentalmente, ha planteado la posibilidad de una guerra nuclear, que sería la última, porque una guerra nuclear que se desatara en Europa no demoraría más de una semana de cubrir con esa nube atómica a todo el planeta. Porque además no es que se arrojaría una bomba. Esto era en el pasado. En el 45 tirabas una bomba, tenías que llevar un avión enorme, un B-52, tirarlo allá. Hoy en día hay más de 11.000 ojivas nucleares. En segundos llegan, digamos, y tienen un efecto devastador, y si alguien tiene la mala ocurrencia, o como dice Noam Chomsky con mucha preocupación, si falla algo en el sistema informático y por error informático se dispara una bomba, bueno, la represalia del país agredido va a ser demoledora y se acaba todo. Digo, porque esa nube que nos cubriría estaría dando vueltas en torno al planeta durante 20, 25 años. Y ahí se acaban las plantas, se acaban los peces, se acaban los animalitos. Digo, es la extinción del planeta. Esta gente está dispuesta a llegar a esto. Y ojo, que lo que estoy diciendo no vayan a pensar que es un exceso de elocuencia para asustarlos. Están los modelos de simulación.
hecho ahí en la Universidad de Princeton y en Brown University, hicieron los científicos que están en el tema más biológico de los Estados Unidos, experimentos, qué fue lo que pasaría, cuánto tardaría esa nube en llegar, cuánto en cubrir el planeta y cuánto en disolverse. Y el cálculo de ellos son 20 años, pero dice, después de 20 años ellos calculan, sobreviviría un 2 o un 3% de la población mundial. O sea, volvemos a la época de las cavernas, no sé, 50.000 años atrás. Por eso Einstein, le atribuyen a Einstein esta frase, no estamos seguros si la dijo él, pero que le preguntaron aparentemente a Einstein, bueno, ¿cómo cree que sería la Tercera Guerra Mundial? Y él dijo, mire, no sé cómo se libraría ni con qué armas, pero sí le puedo garantizar cómo se libraría la cuarta. El periodista quedó sorprendido. ¿La cuarta? Sí, la cuarta sería con piedras y palos. Dice, la tercera, pues no sabemos cómo, pero la cuarta, con piedras y palos. Entonces, por eso, esta campaña tan importante que yo les pido, les dejo acá la camiseta esta, Pedro, para que la pongas instalada por ahí, que la gente venga, se saque una foto. Tengo fotos de esa camiseta con Chico Buarque, con Silvio Rodríguez, con Evo Morales, así que bueno, la dejo acá, es tamaño extra large para que todos se la puedan poner, sáquenla y difúndanla, realmente es muy importante. Creo que tú la tienes, ¿no? La camiseta. Ah, quiere tomar una foto para el tuit inmediato, claro, el gran tuitero, digamos. Claro, sí, no, muéstrale porque es importante. Además, los tuits. Sí. Necesitamos un poco extra large para alguna. Ya no. Pero sí, claro, ahí, imagínate. Y esto sale en el tuit de Abel y de inmediato tiene un impacto mundial, digamos. Llega ya, sí, seguro. Lo retuiteamos mucho, yo lo retuiteo siempre. Bueno, yo lo retuiteo, pero realmente tomémonos esto muy en serio, porque estamos realmente, esta gente en esta fase de desesperación, ¿verdad? Porque se ha dicho en el encuentro, el imperialismo norteamericano y en general los vasallos de Occidente del imperialismo norteamericano son conscientes de que su época se ha acabado, de que están en una declinación, que la declinación es irreversible, que nunca volverán a poder tener el poder que antes ejercieron de una manera omnímoda, y entonces están dispuestos inclusive a llevarnos a una guerra que pone en peligro la supervivencia de la humanidad. Esto habla de la clase de gente, y ayer era Villay el que hablaba, ponía en duda la calidad intelectual de esos líderes, ¿no es cierto?, de Occidente. Y decía, lo que vemos de Biden no es solo por su senilidad, es porque no tiene muchas más cosas en la cabeza. Y Macron, digamos, que es otro absoluto irresponsable al potenciar la guerra, nada menos que en Europa. ¿Pero qué piensa él? Que si va a haber una guerrita, Rusia va a tirar una pequeña bomba de la Segunda Guerra Mundial, que va a afectar tan solo una pequeña ciudad en Polonia o en Lituania, por favor. Digo, Rusia está siendo atacada hace más de 20 años. No empezó ahora la cosa. Y el desplazamiento militar de Rusia hacia Ucrania tiene que ver con factores muy profundos, de decisiones que se tomaron en Estados Unidos. Cuando se cayó la Unión Soviética, el famoso informe Wolfowitz, ¿no es cierto?, que con Ramón lo hemos estado difundiendo por todas partes, que ya decía, Rusia es demasiado grande y va a ser siempre un obstáculo, sea comunista, sea capitalista, lo que sea, siempre va a ser un obstáculo al avance de los intereses de Estados Unidos en Europa y en Eurasia. Así que lo que hay que hacer es fragmentarla, desangrarla y que en ese enorme espacio geográfico, ojo que Rusia es casi como toda Sudamérica, sáquenle Paraguay y ahí tienen lo que es Rusia, o sea, un territorio inmenso. Dice, crear ahí 10, 15, 20 pequeños estados irrelevantes, ninguno de los cuales podría oponerse a Estados Unidos. Eso, Wolfowitz, 1992. Rusia tiene en su contra más de 14.000 sanciones, o mejor dicho, ¿cómo se llama? Perdón, sí, bueno, las sanciones económicas, financieras, medidas unilaterales coercitivas, como se dice correctamente, más de 14.000. La mayoría vienen después de lo de Ucrania, pero había muchas que eran anteriores,
Y después del remate viene el famoso informe que citó ayer, creo que Ramón, de la Corporación RAND del 2019, en donde hace el planteo de cómo hay que hacer que Rusia se sobreextienda, se meta en una guerra, y cuando en diferentes capítulos, en el capítulo militar es impresionante, dice: lo primero, instalar armas letales, armas de destrucción masiva en Ucrania, en la frontera entre Ucrania y Rusia. Imagínense, si esto lo leemos Ramón y yo, ¿verdad?, que somos aficionados a seguir la cuestión militar, me imagino que la inteligencia militar rusa habrá tenido acceso a ese documento a los minutos de que se haya publicado. Y esperaron un tiempo y después entraron. Bueno, pero yo me desvío esto porque la cosa que planteó Abel de la guerra mundial y de los crímenes de humanidad, el bloqueo es otro de los grandes crímenes de lesa humanidad. Digamos, ese es un bloqueo, está condenado por toda la legislación universal, está considerado como un crimen de guerra. Y sin embargo, el sistema de Naciones Unidas y el famoso orden mundial basado en reglas no tiene la menor capacidad. Y esto significa que tenemos que crear un nuevo orden mundial, una nueva organización legal e institucional, porque el sistema de Naciones Unidas ya absolutamente ha demostrado que no sirve. Y tener ese Consejo de Seguridad, en donde hay dos países que realmente no cortan ni pinchan, hablando en lenguaje vulgar argentino. Es decir, ¿qué papel tiene Francia a nivel mundial hoy? ¡Cero! Si Macron, cuando va a Francia, sus antiguas colonias lo sacan corriendo como si fuera un pordiosero, ¿o no? Lo hemos visto. ¿Y qué papel tiene Inglaterra, dirigida ahora por un especulador financiero que ni siquiera es inglés, que no tiene cero capacidad y sin embargo tiene poder de veto? Esa gente tiene poder de veto. Supongamos que el Consejo de Seguridad decide en un momento de locura, de distracción del representante norteamericano, poner fin al bloqueo en Cuba, una cosa así, y viene el inglés y te dice: no, estoy en desacuerdo. El inglés o el francés, que no representan nada. Entonces hay que pensar de que estamos justamente en esta tarea ahora de tratar de crear ese nuevo ordenamiento legal institucional para evitar que el mundo se convierta en la ley de la selva y en donde las bombas atómicas se puedan así plantear como amenazas irresponsablemente, desconociendo los efectos devastadores para todos, ¿verdad? Porque si hay un conflicto atómico no va a haber ganadores, todos vamos a ser perdedores. Bueno, dos o tres últimas cositas sobre el tema del fascismo, muy interesante, aprendí montones acá. Lo que yo quisiera ver un poquito las especificidades del fascismo en América Latina, en el momento actual, porque creo que es importante tener en cuenta también las diferencias. Primero, algo muy importante. A ver, Milei es un facha, como se diría en España. ¿Me equivoco? Se diría facha, ¿no? En España. Bien. O sea, un fascista, un facho, le decimos, ¿verdad? Pero que él sea un facho no quiere decir que el Estado y el régimen político sean fascistas. O sea, yo no podría decir que estoy viviendo en un país bajo un régimen político fascista, de ninguna manera. Lo que sí puedo decir es que tengo un presidente que es fascista. Entonces es importante hacer esa diferenciación, que parece una sutileza innecesaria, pero no lo es a la hora de ver las luchas políticas, porque una cosa es combatir contra un Estado fascista y otra cosa con una democracia debilitada, amenazada como la Argentina, en cuya cabeza tenemos un facho o un fascista. Primera cuestión, diferenciar las dos cosas, ¿verdad? Todavía, por suerte, mantenemos una cierta institucionalidad que nos da posibilidades de organizarnos y eventualmente acabar con esto. Para eso tenemos que hacer algo que tiene que ver con las famosas iglesias evangélicas que decía Abel, ¿no es cierto? Yo a veces digo, bromeando, que los pastores evangélicos de hoy son los bolcheviques del siglo XXI, que tienen la ética de la militancia que tenían los viejos bolcheviques, por lo menos en la Argentina, que iban, eso sí, iban casa por casa, armaron un gran partido de masas, de masas relativas, no tan grandes, pero bueno, era un partido muy numeroso, con mucha gente, con un enorme financiamiento propio, con capacidad de bancar ese partido, porque yo hablé con un personaje admirable, que falleció hace poco tiempo, Venus Smukler. Venus era
militante del partido, estaba a cargo de hacer el financiamiento, buscar financiamiento en una parte de la ciudad de Buenos Aires. Y él me decía, mira Tilio, en el momento de más apogeo, en la época, en los años 30, cuando ya se había instalado el fascismo en Alemania y en Italia, teníamos solamente en un sector, que sería el microcentro más Almagro, ¿verdad? 2 barrios contiguos, teníamos más de 10.000 aportantes. 10.000 aportantes solamente en un pequeño sector. Ahora, estos eran como los pastores evangélicos de hoy, que iban casa por casa. Venus y sus amigos, abogados, muchos de ellos, iban casa por... Eso se perdió. Eso se perdió. Y yo lo vi esto muy claro en Brasil, Socorro. Lo vi muy claro en Brasil porque unos amigos me llevaron a mí a visitar una favela, y preguntándole a la gente antes de la elección del 2018, bueno, cómo estaban, si estaban mejor o si no estaban mejor, y bueno, el tema este del alcoholismo o de la droga, y hablamos con alguna gente. La respuesta casi estandardizada era, sí, ahora estamos un poco mejor. Ah, bueno, muy bien. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, gracias a Dios, ¿no es cierto? O sea, claro, primero, gracias a Dios. Bueno, y después, ¿qué más? Bueno, mi familia. Ah, muy bien, familia. Dios, familia, ¿quién más? Bueno, yo trabajé mucho. Ah, muy bien. ¿Y nada más? No, nada más. ¿Cómo? Ese señor había recibido una serie de esa familia, programas hechos por Lula, por Dilma, trabajadores sociales, educadores populares, etcétera. Pero fíjate que eso había sido abandonado, esa tarea. Y por lo tanto, ¿quién quedó? Quedó el pequeño pastor protestante, que hay prácticamente 1 cada 2 manzanas, 3 manzanas en la favela o en la villa argentina. Y ese está todos los días. Y va a la casa de la familia, que de repente resulta que llevaron preso al marido porque es un narco, y va y le dice a la señora, bueno, a ver, tus hijos, ¿qué edad tiene aquel? 12 años. Bueno, que venga, vamos a la vulcanizadora, porque es miembro de la congregación, y entonces que va a trabajar ahí. Y la niña, 10 años, bueno, hay una señora que cose y prepara, venga yo otra. Bueno, hace una tarea impresionante. Impresionante. Por eso, ojo con decir, estamos en contra, están lavando la... No, viejo, no. Están haciendo lo que nuestras fuerzas populares no hacen. Y acá se dijo 100 veces en este encuentro, casa por casa, si no estamos perdidos. Porque en Brasil, la gente que ya en el censo brasileño dice que se declara de confesión evangélica son 33%. En el último censo de Brasil, 16% en la Argentina. Y en algunos países de Centroamérica más del 50%. La Iglesia Católica se batió en retirada, en parte por esa estrategia que Abel muy bien marcó, el famoso informe Rockefeller sobre la respuesta tan virulenta que había tenido la gira de Nixon en América Latina en el 67. Yo tuve la suerte de estar en esos altercados, estaba en Chile, yo viviendo en Chile. Bueno, fue tremenda y la respuesta, para que vean ustedes, la respuesta del Estado norteamericano fue: implantemos comunidades religiosas afectas al capitalismo en toda América Latina. ¿Por qué? Porque la expresión es, la Iglesia Católica desertó del capitalismo. Eso, imagínate, y el resultado lo vemos hoy, una política extraordinariamente efectiva. Entonces, esto es una cosita. Lo otro, a ver, los neofascismos latinoamericanos tienen un rasgo también propio, que es que son neoliberales. El fascismo clásico era antineoliberal, profundamente antineoliberal. Estos son animales raros, son híbridos. Mussolini o Hitler o Franco o Oliveira o Salazar, hablando de la dictadura de Portugal, no creían en el liberalismo. Para nada en el liberalismo económico. A ver, el Volkswagen, que se crea durante la gestión de Hitler, auto del pueblo, quiere decir, lo crea básicamente con una política del Estado, no liberado al mercado. Y esto como uno de los tantísimos ejemplos. O sea, los fascismos clásicos fueron estatistas, estos son neoliberales.
Aquellos fascismos eran nacionalistas. Estos son colonialistas, serviles, se ponen a llorar cuando vienen la generala de alegría, no de yo estoy llorando de tristeza y de bronca, pero lloran de felicidad cuando viene Laura Richardson o cuando viene William Burns. Llegó Burns, Pedro, a la Argentina una mañana y a la tarde salía una declaración de la Cancillería Argentina sacada así debajo la galera, condenando las irregularidades del proceso electoral en Venezuela. Pero matemático, llega Burns, habló con Milei y a la tarde la Cancillería. Bueno, esto no lo hacían aquellos regímenes fascistas que estaban disputando su lugar en el mundo, como decía el viejo Lenin, ¿verdad? Y por lo tanto luchaban en contra de las grandes potencias de su tiempo. Estos no, estos quieren ser incondicionales soldados de la dominación del imperialismo. Y no solamente los más fachos. Recordemos una imagen que yo, habiendo vivido 6 años en Chile y con un hijo nacido en Chile, la indignación que me produjo la foto aquella, ustedes lo recordarán, del presidente Piñera doblando cuidadosamente la bandera de Chile por su estrellita y diciendo: qué bien quedaría esta bandera, ¿no es cierto?, junto con la de los Estados Unidos. ¿Recuerdas? La bandera 51. Y yo estoy seguro que Milei, si puede, saca el sol que tiene la bandera argentina, que el sol ese fue producto de la iniciativa de Belgrano como reconocimiento de los pueblos indígenas de la Argentina, el sol incaico, lo mete ahí en la bandera. Milei pondría otra estrella y diría la estrella 51 de la Unión Americana. Entonces estos son neofascismos absolutamente serviles, coloniales, que por eso tienen estos rasgos tan decisivos. Lo otro, los fascismos aquellos eran antisionistas. Estos son apéndices del Estado de Israel. Lo dijo Maduro el otro día. No solamente lo dijo Maduro, lo primero que hizo Milei cuando salió electo fue ir a peregrinar a ver a, no sé, un santón de sionista que está en un suburbio de Nueva York, no recuerdo cuál, fue en Brooklyn. La primera visita ni siquiera fue a saludar a Biden ni nada, fue a ver a este tipo, un personaje de la reacción de la derecha judía peor, y fue allá a rendirle pleitesía. Y luego hizo una gira y fue, por supuesto, a Israel, al Muro de los Lamentos. Lloró desconsoladamente en el Muro. Además, él piensa que es muy fácil hacerse judío. Un amigo mío lo hizo, siendo varón, tener algún tema físico que te va a preocupar mucho, sobre todo si eres grande, porque el bisturí en el niño con la circuncisión es muy fácil, pero en un adulto, ¿verdad? Es cosa seria. Tengo un amigo que lo hizo, ¿verdad? Y que tuvo 2 meses y medio realmente por un sufrimiento espantoso. Cree que ser judío es hacer una cosa de que lee la Torá y recita a los, ¿cómo se llama? A los arcángeles, no, a los macabeos y todo lo demás. Pero un tipo, digamos, así. Es un caso realmente extraordinario, ¿verdad? Pero son sionistas de alma, convalidando el genocidio de los palestinos, diciendo que Israel tiene derecho a defenderse. Después de 6 meses siguen los ataques y bueno, pensemos que otros líderes latinoamericanos comparten esta afinidad, digamos, con el Estado de Israel, cubriendo todos los crímenes del Estado de Israel, desconociendo que es una potencia colonial ocupante de territorios palestinos. Entonces, este es otro rasgo que los diferencia a ellos, ¿verdad?, de lo que fueron aquellos regímenes. Eran antisemitas, nosotros no somos antisemitas, ¿verdad?, pero estos se han convertido en ideólogos y filosemitas, exactamente. Y además sionistas, absolutamente sionistas. Esto lo vemos con toda claridad en el caso argentino, pero creo que otros casos son más o menos parecidos. Y por último, es absolutamente antiintelectual. Acá habló mucho de esto Luis en su exposición, y también Irene y Abel. Uno de los ataques más feroces que está haciendo Milei en la Argentina es en contra de la cultura, en contra del cine argentino,
que es un cine que ha logrado establecerse como un cine de calidad internacional, en contra de la plástica, en contra de la literatura, en contra de las artes, en contra de las universidades. O sea, es un ataque brutal en contra de todo lo que es el gran aparato cultural que ha sido construido a lo largo de estos últimos tiempos. No solamente es la dictadura del gran capital, porque acá hay que recordar también, junto con Marinello, lo que decía Clara Zetkin. Clara Zetkin dijo una vez, el fascismo es el castigo que se le otorga o que se le aplica a la clase obrera por haber fracasado en su tentativa de realizar la revolución en Europa. Eso lo dijo doña Clara Zetkin. No vayan a pensar que el fascismo viene porque sí. No hicimos lo que hicieron los camaradas rusos en Europa y ahora el precio es esto, lo dice ella en, no sé, un texto después de la marcha sobre Roma, ¿verdad? Y creo que nosotros tenemos que pensar que si tenemos amenazas de gobiernos fascistoides o fascistas o no sé qué de este tipo acá en un país como la Argentina y creo que con un país como en Chile y eventualmente en Brasil, es porque los gobiernos progresistas han hecho de la moderación un culto. Y en tiempos inmoderados, ser moderados no es un pecado mortal, ya que hablamos de real. Bueno, eso es todo. Ven, las fuerzas del cielo no me ayudan, ven ustedes. Bueno, les mando un gran abrazo, no aflojemos en la lucha. Si luchamos, vamos a vencer. Si luchamos, vamos a vencer. Hasta la victoria siempre. Bueno, extraordinario. Atilio, profe, Luis Brito, Irene, Abel. Me muerdo la lengua para no hacer una intervención y sé que muchos aquí y muchas pudieran decir muchísimo y nos interesaría escucharlas, pero tenemos limitaciones con el tiempo. Habíamos previsto hasta la 1 y bueno, son las 1:05 y 10, ¿no? Además, muchos de los invitados, invitadas que están aquí, internacionales, tienen que ir al hotel a cumplir algunos compromisos. Pero de verdad creo que hemos abierto, creo yo, una temática, Abel. En realidad este tema lo conversamos con Abel, Abel sugirió y afinamos este título. Y creo que debíamos adoptarlo y acordar de aquí, de esta reunión, que siempre debemos dejar cosas concretas, que abramos este asunto como tema, que retomemos en las próximas actividades, lo tengamos dentro de la plan y agenda de lucha y podamos retomarlo en diciembre en nuestra reunión aquí en Caracas con motivo de los 20 años de la Red en Defensa de la Humanidad. Les agradezco mucho el CELAR, sus trabajadores están muy contentos y muy felices de que estén aquí con nosotros. Nos llena de entusiasmo ver este salón lleno y nos anima a seguir adelante. Muchísimas gracias a todos y a todos.